Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar una nueva clase de etimologías. Y esta vez sí realmente va a ser de etimologías. Gente, lo que les dije los otros días era que le iba a mandar, o creo que por lo menos se los dije, que le iba a mandar una serie de esquemitas para que ustedes, cuando yo se los fuera señalando acá, ya las tuvieran en su casa y los pudieran seguir, porque acá lógicamente ustedes no lo pueden ver muy bien. Evidentemente es nada más que para que ustedes vean cómo están ubicados los esquemas en las páginas. Lo que quise hacer en esta clase era lo siguiente: tomar una palabra derivada que tenga derivaciones desde el griego y ir diciéndole cómo se va desarrollando esa palabra. Y después en los textos que ustedes van a tener aparece una serie de ejercicios que hacen con esas palabras. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, bueno, elegí dos palabras. La palabra epos, que es la palabra que aparece aquí arriba, epos. Hay algunos lugares en donde aparecen las palabras escritas en griego, pero yo les he puesto además cómo se transcriben y cómo se leen, obviamente. Fíjense, ustedes van a tener, hoy va a ser explicativa de lo que yo les voy a dar en el WhatsApp. Ustedes van a tener, por ejemplo, esto. Aquí dice lo siguiente: transcripciones de las palabras en griego. Esto se lo he puesto, se los escribí yo directamente porque no estaba en el propio texto. Perdón, pero se me están cayendo los papeles. Y aquí está, por ejemplo, esta página que tienen ustedes aquí. Entonces ustedes, teniéndola adelante, ¿verdad?, van a saber de qué trata la cuestión y van a entender lo que tienen delante. Lo que yo voy a hacer entonces es simplemente ir hoy explicándoles lo que ustedes van a tener delante. Entonces, además de lo de las transcripciones, estas transcripciones, por ejemplo, dice epos, leer, está escrito en griego, ¿no? Dice leer y con el asterisco que corresponde, leer epos, en letras que ustedes van a entender, obviamente. Después comienza el texto, es decir, tenemos la palabra epos y ahora vamos a ver cómo se va desarrollando la palabra epos y dónde va conformando palabras en el español. Después viene un índice de vocablos derivados de ep y de op y que son relativamente pocas las palabras, dice, las palabras castellanas derivadas de esto, pero de todas maneras son muy interesantes y las usamos siempre. Y después viene una ejercitación. En la ejercitación aparece un poema, aparece, si ustedes conocen el poema, que si lo conocen, después aparecen otros poemas semejantes para que ustedes sepan de otro tipo de poemas y ya van a ver por qué. Y después viene un crucigrama con exactamente como los crucigramas que nosotros estamos acostumbrados a hacer, fíjense. ¿Ven? A ver si se lo pongo cerquita, capaz que lo vean. El crucigrama, a ver, sí, ahí lo tienen. Ahí lo tienen el crucigrama. Bien, y entonces van a poder hacer ese crucigrama. Después siguen los ejercicios y por último una pequeña como evaluación pequeñita. Eso en relación a la palabra epos. Después les explico la otra palabra. Fíjense, tomé la palabra epos, que significa palabra, verso, línea de verso, etc. Y tomé también la palabra mito. ¿Por qué? Porque en griego la palabra mito significa precisamente palabra también, no solamente la palabra logos, sino que tenemos la palabra logos, la palabra mito, la palabra epos. Entonces tomé esa seguidilla de palabras. Bien, voy a comenzar entonces con la palabra epos. Esta palabra que ustedes van a ver ahí en su diseño significa palabra, voz, verso, poema.
Y dice lo siguiente: existe en griego otro término para significar palabra, y es la palabra epos. Lo que se dice, eso es epos, palabra de un canto, de un recitado. Su plural, epe, significa la poesía épica, y es no contraria, pero por supuesto no contraria en el sentido de que son enemigos, sino simplemente que el tipo de poesía épica no es lo mismo que el tipo de poesía lírica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la poesía épica viene la palabra épica de la palabra epos, ¿verdad? Que tiene unas características diferentes de la poesía lírica, que tiene otras características. Dice, epos tiene la misma raíz que el vocablo latino vox, vocis, que significa voz, órgano activo de la palabra, sonido emitido por la voz, y que tiene la misma raíz que el verbo vocare. Y el verbo vocare significa llamar, nombrar, invocar, invitar. Fíjense que en invocar ya tenemos incluido la raíz vocare. En todos ellos, es decir, en todos esos vocablos que hemos visto, se destaca el aspecto sonoro de la palabra. Ep, op. Hay el aspecto sonoro de la palabra. ¿Y qué pasa? Tenemos dos formas de este epos, de esta primera, fíjense, de esta primera raíz, ¿verdad? Que se da como ep, pero hay por determinadas formas, digamos, lingüísticos, fónicas, fonéticas, etc., la forma también ep-op, o sea, con esta alternancia op. Entonces, en las palabras en castellano, nosotros a este sonido ep-op lo vamos a encontrar de las siguientes formas: o como alomorfo inicial o como alomorfo final. ¿Qué eran los alomorfos? En realidad eran formas de fonemas, diferentes aspectos de los fonemas, ¿verdad? Entonces, ustedes remítanse a cosas que hayamos visto al comienzo y van a ver que tienen lo de alomorfo, pero si quieren llamarlo fonema inicial, da lo mismo, perdón, no fonema, sino morfema. Les estoy diciendo mal, no fonema, sino morfema. Es decir, discúlpenme, ustedes tienen la palabra ep como si fuera un morfema inicial. ¿Qué significa? Que este morfemita, que esta forma vocálica, aparece al comienzo de la palabra, mientras que a veces esta alternancia sonora ep, op, aparece como un morfema final. Miren acá. Después entonces tienen ustedes los ejemplos. Acá tienen ejemplos de ep. ¿Cómo aparece este ep? Acuérdense que significa palabra, verso, poema. ¿Cómo aparece en castellano? En castellano aparece en la palabra épica, por ejemplo. Aparece también en la palabra epopeya. Y esta alternancia ep-op, ya no inicial, porque acá lo tienen inicial, fíjense, acá lo tienen acá, ep, ep, ¿verdad? Mientras que acá lo tienen al final. Fíjense, en el nombre Calíope aparece acá al final. Después ya vamos a ver qué es lo que significa la palabra Calíope, que es una de las musas, ¿verdad? Pero está acá al final. En realidad significa la de hermosa voz, de Kalos, al principio, y esto ep acá al final. Muy bien, eso es lo que le dice la primera de las páginas. Entonces les dice cuál es la palabra que hemos elegido para desarrollar, cómo se da
cómo se puede dar como morfema, y después cómo se da en castellano, épica, epopeya. Acá les dice más, épicamente, epos, etc. Incluso después de Calíope dice ortoepia también. Bien, si ustedes dan vuelta a la página, o buscan la página siguiente, hay un índice de vocablos derivados de estos sonidos. ¿Cuáles son los índices? Calíope viene del griego kalos, kale, kalón, que significa hermoso, es un adjetivo, más un sonido ops o pos, y que ustedes lo tienen puesto acá, cómo se lee. O sea que sí van a tener más trabajo en este momento, porque van a tener que ir a buscar a esa paginita cuáles son las correspondencias en lectura, para poder leer. Bien, Calíope entonces, que es la primera palabra que nosotros rescatamos de aquí, viene de un adjetivo griego que es kalos, que significa hermoso, más un sonido opos, que significa voz, habla, que es un sustantivo. ¿Qué es Calíope? Es un nombre propio de mujer que significa de voz hermosa. Es precisamente el nombre de la musa de los cantos épicos. Después viene la palabra épica. En griego se dice epikos, es un adjetivo y significa relativo a la epopeya, y también poesía heroica narrativa. Épicamente, griego epikos, es relativo a la epopeya, de manera épica, o al estilo de la épica, ¿verdad? Muy bien, épico. ¿Qué es épico? Se aplica a la poesía o literatura en que se desarrollan o se relatan hazañas o hechos heroicos. También se aplica a los mismos hechos heroicos, así como a lo relacionado con esa literatura, con la literatura heroica. Aplicado a palabras que significan escándalo o cosa parecida, significa tremendo, ¿verdad? Hoy significa grande. Muy bien. Epopeya viene del griego epopoía, significa versificación. Viene de epos, más poieo, que es un verbo muy importante, el verbo poieo, que da poietés, poema, poietés, bien. Y que significa poema narrativo heroico, conjunto de hechos de gloria. Después viene epos, que es palabra, verso, que es esta propia acá. Y después también tenemos ortoepía, del griego orthos, que aparece aquí en la lista, ¿verdad? Y epos, palabra, es un sustantivo. Y la ortoepía es el arte de pronunciar correctamente, ¿verdad? Arte de pronunciar correctamente. Muy bien. Después comienza la ejercitación. En la ejercitación, ustedes lo que van a ver es lo siguiente. Un primer ejercicio que dice: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Bien, ¿qué es lo que pide este ejercicio? Si ustedes conocen estos versos, si saben a qué poema pertenece, quién es el autor. Después dice, hay otros poemas que son semejantes. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, el Cantar de Mio Cid, la Divina Comedia de Dante. Y entonces la pregunta es, ¿a qué género literario pertenecen todos ellos? Como para que ustedes vayan acostumbrándose a utilizar esta palabra epos en sus distintas aplicaciones. Y después viene el ejercicio del crucigrama, que dice, en este crucigrama obtendrás en el rectángulo vertical remarcado el nombre del género literario al que las obras anteriormente anunciadas pertenecen. Y entonces les da el crucigrama más todos los datos para llenar ese crucigrama.
Muy bien. En la otra página que ustedes tienen lo siguiente. Todo poema épico narra las hazañas de un héroe. ¿Cuál es el héroe cantado en cada uno de los poemas citados? Y entonces acá les da el poema y el espacio con tracitos, ¿verdad? Para cada una de las letras de los nombres de los héroes que corresponden a dichos poemas. Entonces está la Ilíada, la Odisea, el Cantar de Mío Cid, la Canción de Rolando, la Divina Comedia, el Martín Fierro. Después les pide que empleen los vocablos épica, epopeya, calíope, bueno, pero eso no importa. Si no tienen ganas de hacer los ejemplos, no hay problema, lo perdonamos por esta vez. Y después tienen un esquemita donde les dice que varias palabras proceden de una misma palabra griega y entonces les da una especie de palabrita escondida, una palabrita escondida que está allá adentro y que si ustedes ordenan las letras va a aparecer la palabra griega de la cual procede todo esto. En realidad todo esto es para que veamos que de una palabra griega, ¿verdad?, muy densa, muy concentrada, con mucho sentido, provienen un montón de palabras en español y es bonito, digamos así, que uno sepa de dónde provienen, qué es lo que significa, por qué cuando decimos lo que decimos, ¿no es cierto?, estamos utilizando todos esos vocablos que una vez fueron hablados por ese idioma tan importante. Después viene la explicación de la palabra calíope, que yo les dije al principio que ahí les dice quién es, y después hay un ejercicio que yo he puesto entre paréntesis no, porque es para la gente que está manejando griego. Y después viene una pequeña como evaluación, ¿verdad?, que dice que hay que llenar con las palabras adecuadas todos los espacios que ustedes van a encontrar ahí. Es simplemente para que veamos, sigamos viendo la importancia de ver la etimología y la semántica. Es decir, esa palabra nosotros la utilizamos normalmente y en realidad es una palabra que ya en el propio idioma griego era utilizada de forma normal. Acuérdense, significa palabra en realidad. Pero claro, al significar palabra y ser aplicada a cierto conjunto de palabras o cierta forma de decir las palabras, ¿verdad?, deriva también en verso, poema, en cuanto a la traducción. En cuanto a la traducción, porque cada uno de esas palabras que yo les estoy diciendo, verso, poema, provienen de otras palabras griegas. Por ejemplo, es lo que les decía recién, la palabra poema viene del verbo poieo, que significa hacer. Poema es algo hecho. Esa desinencia ma, que lo tienen también en drama, significa algo hecho. Algo que alguien, ¿qué hizo? Manipuló el lenguaje para producir este objeto que es precisamente el objeto poema. Bien, o por ejemplo, lo de verso viene del verbo vertor, que significa dar vueltas. Bien, con eso terminaríamos lo de esas 3 o 4 hojas que ustedes tienen con la palabra epos. Ahora voy a dar una borradita acá y voy a poner la palabra mito y vamos a ver todo lo que proviene de esta palabra mito. Continuamos. Creo que sí, déjenme registrar. Sí, continuamos. Bueno, ahora he cambiado el diseño, digamos. Tengo acá lo siguiente. La palabra mitos, que significa mito, como lo ven acá. Y ustedes lo tienen, acuérdense, todo escrito en
las letras que le corresponden en la primera página. ¿Qué significa mito? La palabra mito en griego significaba palabra como expresión religiosa, palabra expresada, discurso público, rumor, nueva conversación, discusión, consejo, resolución, decisión, proyecto, fábula, leyenda. Pero fundamentalmente la esencia es palabra como expresión religiosa. Y es contraria a la palabra logos. Yo siempre digo, uno pone contrario y en realidad no es que sea contrario, no es que sean los enemigos, sino simplemente que cada uno tiene sus características. Y la palabra logos significa la palabra razonada, la palabra que necesita un fundamento, esa es la palabra logos. Y es la palabra que se va a utilizar a partir de la filosofía con la frecuencia que corresponde, ¿verdad? Muy bien. La palabra mito, que está puesta en un cuadrado acá, puede aparecer en castellano como morfema inicial, o sea, como formación inicial, o como formación final, no final, perdón, sino como formación central. En la otra, ¿se acuerdan que en la palabra epos aparecía o como morfema inicial o como morfema final? Acá aparece como morfema central. Bien. Y entonces les da los ejemplos. Algunos de los ejemplos que les da como morfema inicial es mitofobia, mitografía, mitomanía, mitólogo, y como morfema central les da desmitificar, polimitia. Desmitificar, fíjense, acá lo voy a poner, a ver si lo ven bien ahí, sí. Desmitificar, ¿ven? Ven que esta parte de la palabra mito, a ver, mito, ¿ven? Aparece aquí. Por eso se llama morfema central, mientras que en la palabra mitofobia aparece al principio, y después aparece el otro morfema que proviene de otra palabra. Las listas de las palabras con explicación son los siguientes: desmitificar, mítico, la propia palabra mito, que es muy interesante porque dice lo siguiente: es un sustantivo, sucesión de palabras que tienen un sentido, proposición, discurso asociado a epos que designa el nombre. Su etimología es oscura. Después de Fick, Curtius, Valde Pocorni, Frisk piensa que son autores que se han dedicado a la etimología, a buscar, a rastrear realmente la etimología arcaica. Piensa que es un término popular y expresivo sacado de la voz onomatopéyica mus, con un sufijo zos que no sorprendería. Pero el sentido del nombre, desde los más antiguos textos, no favorece esta hipótesis. Después viene mitofobia, y ahí les pongo al lado que viene también de la palabra fobeo, que significa temer, mitografía, que viene de grafo, y después una serie de palabras que tienen todas la palabra mito como morfema inicial. Mitoplastia, polimitia, mitólogo, etc. Dicen todas las palabras, exactamente. Bien, después de toda esa explicación acerca de la palabra mito, viene una ejercitación. Y entonces dice lo siguiente: hay derivados de la palabra mito en todos los casos presentados en esta ejercitación. Mito es alomorfo inicial, animati compone algunos. Y entonces acá les pide, por ejemplo, persona que escribe mitos, historia de los dioses de la antigüedad, alguien versado en mitología, enfermedad que consiste en mentir y crear fábulas, temor morboso a las palabras, etc. Y entonces ustedes van a rellenar
como si fuera un crucigrama, nada más que acá tiene otra formita que no es la formita de crucigrama. Y después le voy a mandar un texto muy interesante porque la autora de estos ejercicios es la profesora Hortensia Larrañaga de Bullones, que junto con Elbaide Di Fabio escribieron unos textos que se llaman mitologías griegas, comunicación oral, ¿verdad? Y que estaba destinado a docentes y estudiantes que tenían que especializarse en la parte de etimología, semántica, vocabulario, comunicación oral, en realidad. Y entonces la profesora hizo todo un trabajo exquisito con todas las palabras que derivaban del griego y cómo iban dándose en los distintos momentos históricos en las palabras en español. Y ella escribió un cuento que se llama Una ninfa llamada Eco. Simplemente para que conozcamos una forma de decir a ver, creo que todo lo que he dicho anteriormente ha sido grabado de forma muy como lejana, porque tenía muy lejano esto. Entonces voy a recomenzar o voy a regrabar a ver si es verdad lo que pasó. Efectivamente, toda esta primera parte que hablé sobre el mito lo hice sin el micrófono puesto. Por lo tanto, creo que debe haber salido bajísimo. Van a tener que ir adivinando por las señas, ¿verdad? Y por lo que puedan escuchar toda esta primera parte acerca de mito. Pero como tienen el texto, creo que se van a poder dar cuenta, evidentemente. Si no, miren, lo siento, pero por ahí la tecnología me puede, dirían los chicos. Pero como comenzaba en este momento, en el momento en que me di cuenta, un nuevo texto, sí, desde ahora en adelante se los voy a decir claramente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Les había dicho, y no sé si sonó bien, que la profesora Hortensia Larrañaga de Bullones y la profesora Elbaide Di Fabio escribieron, después de mucho estudio, mucho trabajo, unos textos de etimologías griegas y que estaban dedicados a docentes que se dedicaban a comunicación oral, ¿verdad? Y comunicación oral y comunicación escrita, pero que en el área de comunicación oral tenían que saber realmente bastante etimología y semántica. Y entonces nosotros aprovechamos mucho esos textos porque significó realmente un estudio bien interesante sobre las palabras griegas que tenían su derivación en el español. Por eso es que yo había elegido en la primera parte la palabra epos y ahora había elegido la palabra mito. Bueno, entonces acá, si lo escucharon, bien. Si no, les digo a grandes rasgos lo que hice. Mito, logos, ¿verdad? Y la palabra mito como morfema inicial y después como morfema central. Y después una lista de palabras que derivaban de la palabra mito. Ustedes lo van a poder leer ahí y van a tener también la ejercitación correspondiente. Pero lo que agregué es lo siguiente. La profesora Hortensia Larrañaga escribió un cuento que tituló Una ninfa, un texto, mejor dicho, un relato, que se llama Una ninfa llamada Eco. Nosotros sabemos lo que es el eco. Lo que no sabemos es que, bueno, en una de esas sí lo sabemos, pero yo se los recuerdo, la palabra eco viene del griego. Eco era una ninfa de los bosques
¿verdad? Una hermosa ninfa que jugaba y bailaba y danzaba y cantaba en los bosques, que protegía los árboles, que protegía la naturaleza. Un día se enamoró de Pan, que es una de las divinidades, mejor dicho, Pan se enamoró de ella, ¿quién es Pan? Una de las divinidades de los rebaños y de los pastores, ¿verdad? Y que tiene una descripción bastante fea. Es decir, no es un personaje muy bonito, Pan. Ahora se los voy a leer acá del diccionario para que vean quién es Pan. Bien. Pan es un dios de los pastores y los rebaños, al parecer originado en Arcadia, aunque su culto se ha propagado por toda Grecia y se ha generalizado incluso más allá del mundo helénico. Se lo representa como un genio mitad hombre, mitad animal. Su cara barbuda tiene una expresión de astucia bestial, está llena de arrugas y su mentón es muy saliente. Lleva 2 cuernos en la frente, tiene el cuerpo velludo y los miembros inferiores son los de un macho cabrío. Los pies están provistos de pezuñas hendidas, las patas son secas y nerviosas y está dotado de prodigiosa agilidad. Rápido en la carrera, trepa fácilmente las rocas, sabe también ocultarse entre la maleza, ya para espiar a las ninfas, ya para dormir la siesta en las horas calurosas del mediodía. Entonces es peligroso molestarle. Le place especialmente el frescor de las fuentes y la sombra de los bosques. En esto encarna no solo los gustos de los propios pastores, sino los de sus rebaños. Pan es también una divinidad dotada de una actividad sexual considerable y persigue a las ninfas y a los muchachos con igual pasión. Incluso tenía fama de buscar satisfacción en sí mismo cuando había fracasado en su persecución amorosa. Los atributos ordinarios de Pan son una siringa, un cayado de pastor, una corona de pino, un ramo, también de pino, en la mano. Sus mitos son raros y sus leyendas también son tardías. Pero ¿qué pasa? Aparece muchísimo en los mitos de los otros dioses, como por ejemplo de Hermes y fundamentalmente de Dionisos. La palabra pan se relaciona con la griega pan, todo. Esta etimología será nuevamente adoptada por los mitógrafos y los filósofos que verán en el dios la encarnación del universo. Voy a leer un poquito más adelante porque dice lo siguiente. Cuando nació, su madre se asustó ante el ser monstruoso que acaba de dar a luz, pero Hermes envolvió al recién nacido en una piel de liebre y lo llevó al Olimpo. Lo instaló cerca de Zeus y mostró su hijo a los demás dioses. Al verlo, todos se regocijaron, particularmente Dionisos, en cuyo cortejo Pan, tan semejante a Sileno y a los sátiros, figura sin dificultad. Y los dioses le pusieron por nombre Pan, porque les alegró el corazón a todos. Esa era la etimología que les estaba diciendo. Bien, este sujeto, digamos así, se enamoró de Eco, de esta ninfa de los bosques, y la perseguía permanentemente, y ella no quería saber nada, porque además estaba enamorada de uno de los sátiros, de los silenos, que no le correspondía, ¿verdad? Y entonces ella, Pan la perseguía, y ella vivía diciendo el nombre de la persona a la cual quería, ¿verdad? Y también se dice que estuvo enamorada de Narciso, que es otro de los mitos. Narciso, aquel que se enamora de sí mismo, o de la figura de su hermana, que es todo un tema para psicología. Y como no lograba el amor de Narciso, ¿verdad? Se suicida. Más que suicidarse, lo que hace es cometer una acción de soberbia contra los dioses, y deja de hablar, y los dioses le quitan el habla a ella, ¿verdad? Le quitan el habla, y entonces ella lo único que hace es tratar de decir, de repetir
lo que los otros dicen. Sobre ese texto, que ese es el eco, sobre ese texto la profesora escribió este relato que es muy bonito para que conozcamos en realidad de forma muy ficcional, porque lo que conocemos de eco es muy poco, para que conozcamos de esta forma de dónde viene esto que nosotros llamamos eco. Y dice lo siguiente: en el prado las ninfas parlanchinas y alegres se divertían. Cuando apareció Eco, corrieron hacia ella. Eco, cuéntanos alguna de tus lindas historias, pidió una tomándola del brazo. Eco se sentó complacida y todas las ninfas se sentaron junto a ella. ¿Y si antes cantamos una canción?, sugirió Eco. Bien, asintieron las demás, cantemos en contrapunto. Eco estuvo de acuerdo y con voz cautivadora empezó a entonar unas estrofas. A los árboles altos los lleva el viento, y a los enamorados el pensamiento, el pensamiento. En coro respondieron sus amigas: ¡ay, vida mía, el pensamiento! Cuando terminaron el canto, todas aplaudieron contentas. De inmediato hicieron silencio para que la vocinglera Eco iniciara su relato. Eco les habló de los amores de Ares y Afrodita. El auditorio seguía embelesado la historia. Para terminar, Eco hizo reír a las oyentes con un improvisado trabalenguas. A Afrodita, la enredadora, que enreda enredando con redes los corazones, la enredaron con enredadoras redes áureas. Otra más, Eco, pedían las ninfas. Eco no se hizo rogar. Le divertía contar bellas leyendas y hacer reír a las personas. Con ingenio armaba juegos de palabras y relatos. La tarde se volvía casi noche cuando decidieron poner fin a la reunión. Una de las ninfas la llamó aparte. «¿Por qué no hablas con mi madre, por favor?», le suplicó. «Solo tus persuasivas palabras podrán convencerla de que me permita venir al próximo encuentro. Será un gusto visitarla y charlar con ella un rato. Mañana mismo iré», contestó amable Eco. Mientras tanto, en el Olimpo, sentado en su trono de oro y de marfil, no había perdido detalle de lo ocurrido, ¿quién? Zeus. Hermes, llamó Zeus. Lo llamó haciendo una señal con un dedo índice. ¿Me llamaste padre Zeus?, preguntó Hermes, apareciendo de inmediato. Sí, llevarás un mensaje a Eco. ¿A Eco? ¿A la ninfa que domina con magia y poesía las palabras? A ella misma. Verás, mi esposa es tan celosa y desconfiada que me impide alejarme de su lado. Yo, como padre de los dioses y de los hombres, necesito visitar otros lugares, distintas personalidades. Ah, ya entiendo, respondió Eco. Entretenida por Eco. Exacto, interrumpió Zeus. Hera no notará mi ausencia. Y Hermes, el mensajero de los dioses, con su casco y su varita, voló rápidamente, impulsado por sus áureas y aladas sandalias. Pronto llegó al lugar donde habitaba la ninfa Eco. Eco quedó sorprendida y también halagada. Zeus, el padre de los dioses y de los hombres, me necesita, pensó. No puedo negarme. No puedo. Oh, pero si Hera se entera, uy, no quiero ni pensarlo. Aún con esa preocupación, Eco partió para la morada olímpica y se dirigió prontamente a acompañar a Hera, la esposa del gran Zeus. Las palabras fluían de su boca más dulce que la miel e iban hilando con sutileza, con gracia sin igual, las más bellas leyendas, entretenidos y chispeantes juegos de palabras, emotivas canciones y poesías. Hera la escuchaba fascinada, olvidada de todo, hasta de su esposo. Pero un día, algo, una mirada de Zeus o un gesto de Eco, encendió en Hera la llama de la desconfianza, y alertada pronto descubrió el engaño. «Me las pagarás, Eco», gritó llena de enojo.
echando chispas por los ojos. Mi venganza será terrible. Y durante unos días, la enfurecida esposa se dedicó a planear el más cruel y doloroso castigo para Eco. Esperó hasta encontrar el momento oportuno. Consideró que la ocasión adecuada sería cuando estuvieran reunidas todas las ninfas. Y así fue. Eco, en rueda de sus amigas, estaba a punto de iniciar un relato. Las ninfas hicieron silencio y Eco abrió sus labios. Nada. Su garganta no emitió ni un sonido. ¡Oh! No puedo hablar. Las palabras han escapado de mis labios, constató aterrada. Esperó unos segundos. Le parecieron siglos. Y trató de darse ánimo. Tranquila, Eco, te has puesto nerviosa. Eso es todo, pensó. Las otras ninfas la miraban extrañadas, preguntándose unas a otras: ¿qué sucede con Eco? ¿Por qué no empieza de una buena vez? Eco apeló a toda su energía. En un esfuerzo supremo, intentó nuevamente pronunciar algunos vocablos. No puedo, comprobó enloquecida. ¿Qué pasa, Eco?, le preguntaron sus compañeras. ¿Qué pasa, Eco? ¡Eco! Solo pudo repetir la aludida. Eco, ¿te sucede algo?, insistieron sus amigas. ¿Algo?, dijo Eco, y las lágrimas cubrieron su rostro. Eco quiso expresar sus sentimientos. Su garganta se resistía. Con el dolor reflejado en su mirada, pensó con angustia: ¿qué haré? Solo puedo repetir las últimas palabras que escucho. Recién entonces, las otras ninfas amigas se dieron cuenta de lo sucedido. No puede hablar. ¡Qué horror, pobrecita! Eco no podrá ya jamás entretenernos ni hacernos reír con sus cuentos, sus canciones, sus dichos. Gritaron y huyeron de su lado despavoridas. Eco quiso detenerlas y, extendiendo los brazos hacia ella con ojos suplicantes, en vano no logró que las ninfas regresaran. Y Eco sumó al terrible dolor enviado por Hera otro dolor tan pavoroso como aquel: su soledad. Desconsolada, se refugió en las montañas, repitiendo sin cesar el silbido de los vientos, el grito de los pájaros, el murmullo de los ríos. ¿Qué les pareció? Es muy agradable el texto, y lo que nos quiere decir es eso, realmente la importancia de la palabra, la importancia de la comunicación. Y bueno, queda bien explícito en este texto que por un engaño, es decir, la pobre ninfa Eco pierde el más preciado de los dones que los dioses le entregaron al hombre, ¿verdad?, que es el don de la palabra. Bien, voy a interrumpir otro minutito y después completo con una frase que me pareció interesante y que lo usamos a menudo, y su explicación correspondiente. Acá estoy de nuevo y lo tengo a Zimmerman, que es otro de mis textos preferidos para contarles a ustedes. La frase que he visto ahora es: pelear a brazo partido. El sentido de la frase es conocido: luchar con toda la fuerza disponible y resuelto a no darse por vencido. Menos claro resulta el hecho de hacerlo a brazo partido. ¿Qué significa o qué puede significar? ¿Con una extremidad enyesada o en cabestrillo? O bien, como a veces ocurre en la pulseada entre forzudos, hasta que uno de los dos rivales se quiebre el brazo. Nada de eso. La frase nació en tiempos de las guerras feudales. En aquella época, partido equivalía también a apartado, y lo que según la frase se deja de lado son las armas, lo que se aparta son precisamente las armas. Se pelea con uñas y dientes, a codazos o a puño limpio, pero con el brazo desarmado. La expresión se ha generalizado
y en forma figurada alude a cualquier enfrentamiento, aunque en él no se emplee la fuerza física. Así puede uno discutir, porfiar o defender una causa a brazo partido, sin recurrir a otro medio que las palabras. Se trata de una pulseada verbal, un karate de argumentaciones donde la lengua ocupa el lugar que el dicho atribuye a los brazos. Y ya es sabido que en ciertas ocasiones lo dicho puede resultar tan hiriente y hasta mortal como un puñal bien asentado o una estocada a fondo. Me interesó, vieron, realmente volvemos a la cuestión de la palabra siempre. Es decir, pelear a brazo partido no es solamente luchar, es también argumentar, es también utilizar la palabra con el verdadero peso. Y les dejo, para cerrar esta clase, 3 palabras que él toma del latín y que son interesantes. La palabra fallo, que es la decisión del juez en un litigio, del antiguo verbo español fallar, usado en lugar de hallar, o sea, encontrar los fundamentos de un veredicto. Es herencia del latín affalare, olfatear una pista, ya que el juez sigue el rastro de los hechos y los alegatos para dictaminar lo que será justicia. Otra palabrita relacionada es fisco. Los romanos llamaban fiscus a una canasta tejida con juncos en la que se recaudaban los impuestos. De ahí procede nuestro fisco, tesoro público o erario. La palabra fuero, otro término que nos viene de Roma. En latín, foras significa más allá de las puertas. De allí nacen tanto afuera como foro, que es foro, plaza pública o mercado, y también fuero, exención o privilegio. Todas estas acepciones conducen a desafuero, que significa por igual abuso o atropello y acto de despojar de los privilegios de un cargo. Y gritar como un desaforado tiene mucho que ver con ambas. Y por último, gallola. La gallola, esta palabra tan mentada en los tangos, es perfectamente castiza. La registra el diccionario de la Real Academia y deriva de caveola, diminutivo de cavea, que en latín quiere decir jaula. Bien, después de estos textos, de todas estas lecturas y de todas estas explicaciones de lecturas, los dejo porque así después les mando también el texto por escrito para que ustedes lo tengan como les expliqué al principio. Bueno, creo que esta clase ha sido realmente de etimología y van a tener esos ejercicios como para divertirse un rato. Chao, que les vaya muy bien.